Vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos amados, en esta tarde. Tenemos unos buenos minutos aún para poder adentrarnos en la Escritura. Estamos hablando acerca del tema de la iglesia, porque he estado repitiendo que debido a la descarga de posmodernismo que ha estado incursionando las dimensiones eclesiásticas, se hace necesario, hermano, que tengamos que definir de nuevo el concepto de iglesia. Hay aspectos que se han apartado de la Escritura, hay cosas que no encajan con la Biblia y tenemos que venir y analizar de nuevo a la luz de la palabra aspectos que nos van a mantener en el concepto claro y en el fundamento apostólico de lo que es la iglesia del Señor. Quiero rogarles que me acompañen, por favor, hermanitos, a Romanos capítulo número 8. Vamos a leer 2 versículos para poder introducirnos en el tema de la iglesia victoriosa y gloriosa. Ese es el tema de hoy, la iglesia victoriosa y gloriosa. 2 etapas que no deben faltar en la vida del cristiano: la etapa de victoria y la etapa de gloria, para que podamos tener, hermanos, la plenitud de lo que Dios desea para nuestra vida y para nuestro corazón. Romanos 8 y verso 19, si está conmigo me indica con un amén. Muy pocos. Amén. Ahora sí estamos todos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Quiero ver, levante su Biblia. Gloria a Dios. Bueno, hay un buen número de Biblias. Dice la palabra del Señor, si no, pues está en pantalla el texto, ¿verdad? Dice, pues la creación, oigan bien ese postulado paulino, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Tremendo versículo, hermano. Lo leo de nuevo. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Y luego pasamos al verso 37 de Romanos 8, que el texto dice: más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Repito, más bien en todas estas cosas, y estas cosas se refiere al contexto que usted lee ahí del verso 19 hasta el 37. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos amados. No cabe duda que la vida cristiana es difícil. No es un camino fácil. Transitar en el Evangelio comporta que tengamos que asumir día a día desafíos, hermano, en nuestro caminar cristiano. La vida cristiana es un transitar de cardos y de espinas. No todo es color de rosa en el Evangelio, porque el camino del hombre más santo, del hombre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el camino de Dios hombre en la tierra, no fue un camino fácil, fue un camino difícil. El Vía Crucis fue un camino tortuoso, hermano. Y si ese fue el camino de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, que es el cuerpo místico, el cuerpo en misterio que se está fraguando en la tierra, también va a pasar adversidades. Por eso le digo que la vida cristiana es muy difícil, pero el Señor ha prometido hacernos más ligera la carga, porque de hecho hay carga de opresión, o cargas de opresión en plural, que el diablo pone constantemente, pero también hay una carga que es necesario que llevemos todos los días, y aunque oremos, esa carga no va a ser quitada, porque es necesaria para nuestra formación, es necesaria para nuestro crecimiento, es necesaria para nuestro desarrollo y para que podamos avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero lo interesante es que por pesada que sea la carga, Dios ha prometido aligerarla por medio de la obra del Espíritu Santo. Y si en esta batalla diaria que tenemos, hermano, una lucha realmente acérrima, una lucha fuerte, una guerra, hermano, terrible, que se libra contra tinieblas, contra potestades demoníacas, y esta batalla es constante, y puede ser, óigame bien, puede ser que en ese batallar continuo que tenemos, de repente el pecado nos pueda alcanzar. El apóstol Juan escribe
de una manera muy especial, rogándole al pueblo y diciendo: hijitos, con mucho amor, ¿verdad? Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y pecar significa errar el blanco. Eso significa la palabra griega, es errar el blanco. Y el apóstol dice: hijitos, yo les escribo estas cosas para que no vayan a errar el blanco, para que no pierdan de vista al Cristo de la gloria, y que se aparte su pensamiento, que se aparte su corazón, que se aparte su propósito de la voluntad del Señor. Les escribo para que no pequen. Pero luego agrega: mas si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Y eso es maravilloso, hermano, porque significa que si en esta lucha cotidiana que tenemos el pecado nos alcanza, no debemos alejarnos más, porque según la palabra tenemos abogado en el cielo. Así que no tenemos que creerle al acusador sus palabras de mentira, porque, hermano, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién va a acusarnos a nosotros si el que nos justificó es el Señor Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre, y el mismo que nos justificó es el que intercede en favor nuestro? Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor por esa tremenda verdad, hermano, que tenemos. Por medio de la bendita cruz, donde se pagó el pecado de toda la humanidad, donde el Señor fue inmolado, donde el Señor fue literalmente hecho pedazos, molido fue por nuestros pecados, dice la palabra. Fue inmolado el Señor en la cruz del Calvario y se pagó la deuda que existía por el pecado, la deuda de todos los seres humanos. Ahora lo único que necesitamos nosotros para poder agenciarnos de esa salvación, de esa redención, es creer en Jesucristo, confesarle como nuestro Salvador e irle reconociendo gradual y progresivamente como nuestro Señor. Y entonces todo el beneficio de la cruz va a venir a nuestra vida para que podamos nosotros, hermano, ser cristianos victoriosos. Porque yo no creo que sea algo especial ver un cristiano en derrota, ver un cristiano que retrocede, ver un cristiano en franca apostasía, porque la voluntad del Señor es que vayamos siempre hacia adelante y que no retrocedamos, porque dice la palabra textualmente que si retrocedemos no vamos a agradar el alma del Señor, y si retrocediere no agradará mi alma, dice la palabra. Y el propósito nuestro, hermano, al menos el propósito que yo tengo en mi vida, es agradar a Dios. Y me imagino que el suyo también es agradar a Dios en todo tiempo. Pero dice la Biblia que si retrocedemos, no vamos a agradar el alma del Señor. Entonces tenemos que ir siempre, 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 siempre hacia adelante, hermano, buscando la comunión con Dios. ¿Por qué cree usted que estamos en esta tarde congregados en este lugar? Porque el Espíritu nos impulsó y se conectó el impulso del Espíritu con la necesidad que tenemos interna, hermano. Y cuando asistimos a cada momento cúltico, a cada servicio, el Señor nos fortalece a través del cántico y de la alabanza. El Señor trae salud, porque dice la Biblia que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Cada vez que le alabamos, hermano, mire qué interesante esto, porque cuando estamos cantando para el Señor, cuando levantamos nuestra voz, cuando alzamos nuestras manos, cuando levantamos nuestro corazón, no solamente estamos exaltando al Rey de Reyes, y el Señor se complace. Dice la Biblia que Él se regocija en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que no solamente el Señor se regocija, sino que nosotros también, que estamos alabando, recibimos de Él grandes beneficios, porque literalmente Él envía una lluvia de bendición sobre su iglesia, hermano amado. Y salimos de este lugar fortalecidos, salimos sanos, salimos con nuevo propósito y con más deseo de buscar al Señor. Aleluya. Si usted lo cree, dele gloria al Todopoderoso en esta tarde. Una buena pregunta sería: ¿cómo debe vivir la iglesia victoriosa? Pregunto, ¿cuántos en este lugar somos victoriosos? No oigo. ¿Cuántos en este lugar somos victoriosos? Amén. ¿Cómo debe vivir la iglesia victoriosa? Hay parámetros, hay aspectos, hermano, que tenemos que ir enfatizando y tenemos que ir asimilando en nuestro espíritu
para que se convierta esto en una praxis, en una práctica cotidiana, y que nos mantengamos entonces como hijos vencedores, como hijos que estamos mostrando la victoria de la cruz. Por eso le decía al principio, y es justo volver a enfatizarlo, que este evangelio no es un camino fácil. En esto del evangelio hay momentos en los que nuestra alma humana quiere retroceder, hermano. En esto del evangelio tenemos etapas de desierto y etapas de debilitamiento en las que sentimos que no podemos dar un paso más, porque nos aturde la opresión diabólica, porque nos aturde, hermano, el pecado del sistema mundanal donde estamos viviendo. Ya salimos del mundo, ya dejamos la corriente de este siglo, pero estamos todavía en este mundo que, según la palabra que leímos al principio, está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios. El sistema, hermano, hablando del globo terráqueo, está gimiendo ya. Las situaciones que estamos viendo geológicas, los cambios, hermano, que se están produciendo a través del calentamiento global. Dicen los expertos, los científicos, hermano, que para el 2050, me parece que me decía hermano Gerardito Maldonado ayer, que para el 2050 creen ellos que va a haber un colapso total de este globo terráqueo, porque el calentamiento global, hermano, está invirtiendo los polos, y eso presupone que van a haber acontecimientos terribles. ¿Y sabe qué es eso? Es el lenguaje, son los dolores de parto que está sufriendo este sistema para dar a luz una entidad que va a ser arrebatada por el Señor Jesús, que va a ser tomada en secreto para encontrarse con Cristo en las nubes. Y esa entidad es la iglesia fiel, la iglesia que se ha mantenido incólume, la iglesia que se ha mantenido perseverante, la iglesia que no ha retrocedido, la iglesia que tomó la victoria de la cruz de Cristo y la ostenta y la mantiene. Esa es la iglesia que va a ser levantada. Por eso es que es necesario que lo que está ocurriendo en el mundo acontezca. Es necesario, hermano, para que pueda ser dada a luz la iglesia por la cual el Señor viene, la iglesia perfecta, la iglesia sin mancha, la iglesia sin arruga, la iglesia sin contaminación. Pero tenemos que saber cuáles son los aspectos que nos llevan a esa vida de victoria. Número 1, la iglesia victoriosa, que yo creo que somos nosotros. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: soy victorioso en Cristo Jesús. Amén. Soy victorioso en Cristo Jesús. La iglesia victoriosa es la que se libra de la condenación. Romanos capítulo 8 y versículo número 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pasaje lindo, ¿verdad? La iglesia victoriosa es la que se libra de la condenación. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna. ¿Qué es ninguna, hermano? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que ya no hay más condenación para la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino para sepultar el pasado que vivimos sin Dios. Ese pasado probablemente no fue muy grato, que digamos. Ese pasado quizá no fue muy positivo. Seguramente no fue un pasado de victorias espirituales. Probablemente fue un pasado trágico, hermano. Un pasado que marcó nuestra alma. Quizá el diablo programó de tal manera nuestra mente y nuestro corazón que estábamos realmente bien alejados de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cuando reconocimos el sacrificio bendito de la cruz, nos empezaron a dar la oportunidad de paladear el evangelio de victoria, que lo primero que hace es que erradica la condenación para nuestra vida. A mí me llena de mucho gozo, hermano. Cuando analizo a fondo este pasaje, mi corazón realmente se extasía pensando la misericordia grande que el Señor tuvo de mi vida y por supuesto también de la suya. Porque según la Biblia íbamos camino al infierno. Según la Biblia no teníamos esperanza. Según la Biblia no había oportunidad, porque textualmente dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, era condición de muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados.
dice que pesaban sobre nosotros decretos de muerte y de condena. Pero cuando recibimos a Cristo en ese acto, que para muchos puede ser sencillo, para otros puede ser hasta cuestionable, para otros puede ser risible, pero es increíble cómo la confesión de un corazón arrepentido puede provocar que descienda Dios y que transforme nuestra miseria humana. Porque el día que abrimos nuestra boca para decir: Señor, te recibo como mi Salvador, dice la palabra que en ese momento Cristo entró a nuestro espíritu y lo primero que quitó fue la condenación. La buena noticia, hermano, es que para usted y para mí, que tenemos a Cristo, no hay ninguna condena, porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Aleluya. Él sepultó nuestro pasado, perdonó nuestras faltas e iniquidades. Dice la Biblia que Él echó al fondo del mar todo nuestro pasado. Vale la pena recibir a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Pablo dijo con plena convicción, hermano, y con agallas apostólicas: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquel que no cree tiene problemas, hermano. ¿Se ha puesto usted a considerar que muchos están en el infierno por no haber recibido la bendición de la justificación? Se quedaron en la condena, porque la Biblia es categórica en decir que los que creemos en Jesús somos salvos, y el que no cree ya es condenado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Los que creen son salvos, mas el que no cree ya es condenado. ¿Y qué pasa si este fulano que está en condena se muere? ¿Qué cree usted que pasa? Que se encamina a la antesala infernal. De hecho, para ser preciso, no hay todavía un infierno que se esté viviendo. Hay una etapa donde, un lugar de sufrimiento que es infernal también, pero es transitorio, para que al final de los tiempos esa gente sea sacada de ahí y enviada en la compañía del diablo, del Hades y de la muerte al lago de fuego y de azufre, que es el infierno final. En cambio, al tomar a Cristo, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué poder tiene la sangre de Jesús, que nos quita toda condenación y nos presenta justos delante del Padre. Yo no sé, hermano, cuánto usted pecó sin Jesús. Yo no sé cuánta iniquidad, cuánto pecado se adosó a su alma. Pero ¿sabía usted que cuando el Padre lo mira puro, limpio, sin pecado y totalmente inocente? Así nos mira el Padre: limpios, puros, sin pecado y totalmente inocentes. ¿Será que naturalmente somos así? No, es por la obra de Jesús, que nos justificó y nos lavó con su sangre, de tal manera que el Padre a nosotros nos ve totalmente inocentes. ¿Sabe cómo nos ve el Padre? Como vio a Jesús cuando exclamó en el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por esa bendición, hermanitos amados? Qué lindo saber que el Padre nos mira de esa forma, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto que una iglesia victoriosa debe vivir es saber que no hay condena para nosotros. Número 2, tener pensamientos del Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 5. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Nota las dos fuerzas motoras que pueden estar detrás de nuestra mente? Dice: los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es vivir conforme a la carne? La palabra carne en el griego es sarx, que interpreta dos cosas. Sarx habla de
de alma más carne, más músculo. O sea, es el alma, mente, voluntad, emociones y sentimientos, más el cuerpo físico. Vivir en la carne entonces es una mente que dirige el cuerpo sin la guianza de Dios. Vivir en la carne es una voluntad. Creo que la palabra es boulema, si no recuerdo mal, porque hay dos términos griegos, uno es boulema y el otro es telema. Uno habla de la voluntad de Dios y el otro habla de la voluntad humana. Creo que es boulema la palabra para la voluntad del hombre. Entonces aquel que se guía por su voluntad, pero separado de Dios, este fulano vive en la carne, porque su voluntad no es dirigida por el Espíritu Santo. Aquel que se deja arrastrar por sus sentimientos humanos y no pide que el Espíritu traiga un equilibrio, vive en la carne. Y lo tremendo es que dice la palabra que los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Mire qué tremendo. Pero hay otra opción. Mas los que viven conforme al Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Mas los que viven conforme al Espíritu ponen su mente o piensan ¿en qué cosa? En las cosas de ¿qué dice? Del Espíritu. Entonces, hermano, quiere decir que la iglesia victoriosa debe entender que el campo de batalla está en la mente. Aquí está el campo de batalla fuerte para el cristiano. Si se pierde la mente, si se extravía el pensamiento, se pierde todo. Repito, si se extravía el pensamiento, si se pierde la mente, se pierde todo. Por eso, hermanos, si algo tenemos que guardar nosotros, es nuestra mente. Amén. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso está en sintonía, hermano. Corazón en el Antiguo Testamento significa alma, y el alma contiene la mente. Entonces hay que guardar los pensamientos. No debemos dar lugar a malos pensamientos, a pensamientos de derrota. Mucho pueblo, hermano, es atacado por el diablo, algunos con malos pensamientos. Cuando hablo de malos pensamientos, me refiero a maldad extrema, me refiero a inmoralidad, me refiero a todo lo que raya en lo malo, ¿verdad? El diablo ataca con malos pensamientos, pero algunos los puede atacar con pensamientos derrotistas. Hay mucho pueblo, hermano, que de alguna forma el diablo los ha atado, porque tienen mente de derrota. Hay gente que ni siquiera ha emprendido un proyecto y ya se sienten derrotados. Yo he hablado con muchas personas que se lanzan, hermano, a empresas diversas en la vida y me dicen: ay, pastor, yo ya empecé a ver cómo me va. Eso puede ser un pensamiento de derrota. ¿Por qué no tomarnos firmemente de la palabra que declara que los pensamientos, que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de qué dice? Planes de bendición y no de calamidad. Entonces, ¿por qué no aferrarnos a esa palabra y creer lo que dice el Salmo 1, que aplica aquel varón recto que medita la ley del Señor de día y de noche, que no se sienta con escarnecedores, que es como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice la Biblia? Prospera. Dígame usted, ¿en dónde hay cabida ahí para la derrota? Entonces quiere decir que un pensamiento de derrota es un pensamiento del diablo. Cuando uno tiene batallas físicas, hermano, o para ser precisos, luchas con enfermedades físicas, ¿nunca ha tenido usted un ataque que le habla a su mente y que quiera traerle un pensamiento de muerte? La voz del diablo es terrible, hermano, y asusta, porque el diablo también habla y trata de amedrentarnos
en nuestra vida espiritual. Trata de asustarnos, porque fíjese, hermano, que el diablo envía pensamientos, envía influencias. ¿Qué envía el diablo? Influencias. Y si nosotros aceptamos esa semilla nefasta y logra caer en el terreno de nuestra alma, puede provocarnos estragos, hermano, aún siendo hijos de Dios. Recuerde que la parábola del trigo y la cizaña, se sorprendieron los siervos. Dice, mientras los hombres dormían, cuidado con el sueño espiritual. Mientras los hombres dormían, vino un enemigo, dice, y sembró cizaña. Y creció la cizaña junto con el trigo. Y los siervos se escandalizaron y le dijeron al buen sembrador, que representa a Cristo: hey, Señor, pero ¿acaso no sembraste tu buena semilla? Nosotros vimos la semilla, nosotros palpamos la semilla, probamos la semilla y era semilla excelente. ¿De dónde pues hay cizaña? Y les dice: Señor, es que mientras ustedes dormían, vino un enemigo y sembró cizaña. Ahora la pregunta es: ¿cómo siembra el diablo la cizaña? ¿Sabe cómo la siembra? A través de los pensamientos que aceptamos en el corazón. Los pensamientos son terribles, hermano. Son fuertes, que tratan de amedrentarnos. Por eso hay que renunciar a los malos pensamientos, a los pensamientos de derrota. Y por qué no decirlo, a los complejos de superioridad o de inferioridad. Los dos son malos. Al menosprecio. Hay que reprender esos pensamientos y traer a nuestra mente la palabra de Dios para declararla sobre el enemigo. La mejor defensa, hermano, para que nuestra mente no sea un terreno fértil para el diablo, es comenzar a renunciar a los pensamientos. Y le digo comenzar porque el diablo no se detiene. Ese es más perseverante que los cristianos, hermano. Ese, cuando comienza a atacar, ataca, sigue atacando, continúa atacando y no se detiene de atacar hasta que logra su cometido. Cuando viene un pensamiento, hermano, malo, cuando viene un pensamiento de derrota, hay que renunciar, hay que reprender ese pensamiento y comenzar a contraponer la voz del diablo con la bendita palabra del Señor. Si el diablo te habla que viene derrota, confiésale con la palabra que hay victoria en el nombre de Jesús. Si el diablo te quiere poner pensamientos de enfermedad o de muerte, confiesa la palabra que hay sanidad en Cristo y hay vida abundante, porque el Señor trajo vida abundante. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice la palabra. Cuando el diablo quiera traer pensamientos de fracaso, traigamos la Biblia y mostremos que Dios tiene planes de bendición y no de calamidad para nosotros. Porque si aceptamos, hermano, la voz del diablo, esa semilla queda plantada y va a crecer y se va a convertir en un árbol robusto que nos puede estorbar el caminar y la etapa de perfeccionamiento que nosotros estamos llevando y que estamos viviendo día a día. El diablo habla, hermano, de muchas formas, pero una de las maneras que tiene es hablar por pensamientos y hablar a través de influencias a nuestra mente. Entonces nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos del Espíritu. ¿Cómo se logran los pensamientos del Espíritu? Leyendo la Biblia todos los días. Mire, hermano, cuando uno comienza a carnalizarse, es cuando uno se ha separado de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia cotidianamente, así como lo hace, yo espero que usted lea la Biblia todos los días, hermano. De la abundancia de su corazón, de eso va a hablar su boca. Aquel que se mantiene en sintonía con la Biblia es un cristiano victorioso. Pero si se separa de la Biblia por un tiempo, pueden haber cristianos que llevan una semana de no leer la Biblia, algunos 15 días, otros de repente un mes. Ay, pastor, no puedo creer. Hay cristianos que llevan un año sin leer la Biblia. Imagínese usted cómo está ese terreno. Viene el diablo
y le susurra al oído cualquier cosa y no tiene autoridad para reprender, y se convierte en un terreno fértil para el diablo. La iglesia victoriosa es la que conecta su mente con el Espíritu de Dios, y por ende todos sus pensamientos son de victoria y de bendición, porque el Espíritu de Dios está detrás de la mente para que tengamos pensamientos acordes con el propósito del Señor. Un aspecto más: la iglesia victoriosa es la que tiene el ministerio del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Lea conmigo Romanos 8:11, por favor. Vamos a ver ahí el poder de la resurrección. Romanos 8 y versículo número 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. Mire cómo lo plantea Pablo, de una manera muy condicional, ¿verdad? Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. Yo quiero, hermano, llevarle a la comprensión de algo importante en este aspecto, y a lo que quiero llevarles a la verdad de que este poder de resurrección no es para cuando estemos muertos solamente, es para usarlo ya, es para activarlo ya, para dar vida a los enfermos, para ministrar de parte del Señor, recordar siempre las veces que el Señor nos ha librado de la muerte, de un accidente o de alguna enfermedad, y sumado a eso el poder de la resurrección es una etapa, porque recuerde usted que cuando el Señor estuvo en la tumba, el tercer día se levantó, y después de que el Señor se levantó el día de la resurrección, que fue, según el relato del Evangelio, fue el primer día de la semana. Está hablando de un principio, y ese principio, ¿sabe qué es? Es la vida nueva de Jesús, que representa la vida nueva nuestra. Entonces el poder de resurrección tenemos que vivirlo todos los días. ¿Cómo? Mostrándole a la gente la vida nueva. Es importante que veamos esto para que usted tenga pie de imprenta y se dé cuenta que es verdad. Vamos a ver si es ahí. Hechos capítulo 5 y verso 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Una versión dice diferente, realmente no recuerdo si es la Biblia de las Américas pero así dice, créame que así dice. Habla de una vida nueva, de una vida diferente. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Dice la Biblia de las Américas. Dice: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida, dice acá. ¿Cuál será la versión, Dios mío? Sí. De la nueva vida. Gracias, mija. ¿Qué versión es la que tienes tú? La palabra de Dios para todos. Bueno, ahí está el aspecto que citamos, ¿verdad? Sí menciona, yo recordaba que mencionaba la vida nueva. Dice: vayan y puestos en pie en el templo. Oiga, puestos en pie. ¿Por qué dice puestos en pie? Porque, hermano, ¿quién le va a creer a un cristiano derrotado el mensaje? El estar de pie es figura de victoria. Por eso cuando alguien pasa un problema y uno le dice: hermano, ¿cómo está? Aquí, pastor, de pie. Eso significa estoy victorioso. Entonces ese es un lenguaje, es una manera de decir: vayan y en victoria, en la puerta del templo ahí,
háblele a toda la gente todas las palabras de esta nueva vida. Esa es la resurrección, hermano. Muéstrense ustedes como resucitados de entre los muertos, que vean su cambio de naturaleza, porque sacar a una persona de la muerte y traerla a la vida, ese tiene que ser un cambio de dimensión, hermano. Hay que mostrar el poder de la resurrección en el tiempo que estamos viviendo, que la gente sea atraída por este evangelio de poder al ver el cambio transformador que hemos sufrido, hermano. Que se vea el poder de resurrección y que hemos tenido nosotros un nuevo principio, así como el Señor en ese primer día de la semana, cuando se manifestó a las mujeres y a los discípulos con una vida de resurrección, traspasando paredes, mostrando que no había nada imposible para Él. Esa es la vida de la resurrección, hermano. Mostrarnos vencedores ante la gente, puestos en pie, no en derrota. Mostrarles un evangelio efectivo, un evangelio de poder, un evangelio de gloria, un evangelio de transformación, que haga que la gente se sienta atraída a esta vida nueva que Jesús nos ha dado. ¿Cuántos creen que tienen vida nueva en Cristo Jesús? ¿Cuántos creemos que tenemos esa vida nueva? Amén. Levante su mano si usted cree que tiene vida nueva. Hay que mostrarla, pero puestos en pie, para que la gente sea atraída y que vea un concepto diferente, hermano, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora con Cristo Jesús. Un aspecto más: la vida de victoria implica que todo miedo y esclavitud es erradicado por la paternidad de Dios. Repito, todo miedo y esclavitud es erradicado por la paternidad de Dios. Romanos 8:15. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Tremenda palabra. Dice: pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Oiga muy bien esto. No recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. ¿Sabía usted, hermano, que cuando el diablo logra traer sentimientos de temor a nuestra vida, nos está esclavizando? Y hay temores diversos. Hay gente que le teme a la enfermedad, hay gente que le teme a la muerte, hay gente que le teme a la vida. Algunos dicen: uy, yo no me quiero morir, pastor, todavía no quiero irme a la tumba fría. Le teme a la muerte. Pero otros le temen a la vida. Ay, ¿qué iremos a hacer para comer? Cada día las cosas más caras. Le tienen temor a la vida, hermano. El diablo pone un sinfín de temores. Otros le tienen temor a tantas cosas, ¿verdad?, que pueden venir. Y la palabra dice que el perfecto amor de Dios, ¿qué hace? Echa fuera, ¿qué cosa? Todo temor. ¿Por qué? Porque cuando el temor viene, Satanás nos quiere atar, nos quiere esclavizar. Pero viene el amor de Dios y echa fuera todo temor, porque es el Espíritu Santo desatándonos para que seamos libres. Y ya somos libres, porque dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Gálatas dice: ustedes ya son libres, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y ahora entiendo cuál es el yugo de esclavitud: el temor o los temores. Cuidado con los temores, hermano, porque los temores son cadenas de bronce del diablo para atar nuestra vida. Pero tenemos el perfecto amor de Dios. Dice acá la Biblia: no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Qué tremenda es la palabra griega Abba. Es realmente una palabra aramea que no tiene traducción para nuestro castellano. Por ejemplo, ¿cómo le explico esto? Es que mire, hermano, el griego es tan amplio, tan amplio, tan amplio, y nuestro español tan restringido. Por ejemplo, nosotros decimos: yo amo a mi padre,
o yo amo a mis padres. Utilizamos el término amo. Pero alguien puede decir, yo amo a mi perro, y es el mismo término. En cambio, en el griego hay un término para decir yo amo a mi padre, y hay un término diferente para decir yo amo a mi perro, para que al nada más ver la palabra amo, sepamos a qué o a quién está amando. Y hay por lo menos 4 o 5 palabras para, por ejemplo, alguien en el griego quiere decir yo amo la naturaleza, hay una palabra diferente. Imagínense qué amplio es el griego y nuestro español tan restringido. Pero dice que no somos esclavos ya del diablo, porque no tenemos temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No hay traducción, más o menos la traducción que se encuentra es cuando un niño se acerca a su papi y le dice papito chulo. Eso más o menos es lo que significa, más o menos en el español. Entonces, qué tremendo, ¿va? Porque dice, ustedes ya no tienen espíritu de esclavitud porque no hay temor, tienen espíritu de adopción, por el cual dicen papito mío, papito lindo. Y al decir papito lindo estamos declarando la paternidad de Dios, que anula todo temor, que echa fuera toda esclavitud y nos mantiene en todo tiempo en perfecta libertad, hermano amado. Cuando declaramos que tenemos Padre en el cielo, declaramos que somos libres. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos, vosotros cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en el cielo, aleluya. Démosle palmas al Señor, porque esa paternidad nos garantiza que no somos esclavos del diablo. Esa paternidad nos garantiza que somos libres y que no hay cabida para ningún temor, hermano amado, aleluya. Démosle fuerte las palmas al Todopoderoso. Él es nuestro Padre, nuestro Señor, Él nos creó, Él sabe lo que necesitamos y Él va a suplir toda necesidad conforme a sus depósitos en gloria. Solo debemos clamar a nuestro Padre, amén, hablarle, tal vez no formalmente, ¿verdad? Como excelentísimo Padre, no, digámosle Abba Padre, papito chulo. Y el Señor va a empezar a responder. Qué lindo nuestro Dios, qué tierno es el Padre, ¿verdad? Qué tierno, hermano. Fíjese que Jesús, cuando vino a la tierra y empezó su mensaje, qué fuerte, hermano, porque oiga esto con oídos circuncidados, por favor. Los profetas pintaron una mala imagen de Dios. Amén. Pintaron una mala imagen de Dios. Cuando Moisés recibió el decálogo en el monte Sinaí, escuchó una voz estruendosa, hermano, que le hablaba y que le dijo en las instrucciones que recibió Moisés: si aún una bestia irracional, como es bestia irracional, ¿verdad?, no respeta el límite del templo o del tabernáculo y pisa el lugar, maten esa bestia a pedradas. Y Moisés dice, y cuando yo oí la voz no soportaba más, estaba aterrado. Entonces transmitió la idea de un Dios terrorista. Y ese Dios terrorista es el que tienen muchos, hermanos, que creen que Dios está viendo quién de los hijos peca, con un rifle de mira telescópica, ¿verdad? Y buscando, en el momento que peques, en ese momento te mato. Y los profetas, hermano, que empezaron a mostrar a un Dios inaccesible, que era fuego, que mataba. Y entonces todos tenían una imagen terrible de Dios. Pero aparece Jesús y les dice a los fariseos: si ustedes conocieran al Padre. ¿Qué significa eso? Que no lo conocían. Si ustedes conocieran al Padre. Y para mostrarles, hermano, quién es el Padre, relató una parábola, la parábola del hijo pródigo.
Viene un padre que tiene 2 hijos y el menor le exige la herencia, le dice: padre, dame mi herencia, lo que me pertenece. Y el padre, mostrando el carácter de Dios, le da la herencia sabiendo que el hijo no tenía la experiencia para manejarla. Y el hijo se va a una tierra lejana, y en esa tierra lejana vive perdidamente y se le acaba todo lo que lleva, y cuando no tiene nada, aparece en aquel lugar una circunstancia difícil, aparece la hambruna, y el muchacho resulta apacentando cerdos y deseando comer de las algarrobas que le daban a los marranos. Y cuando no tenía nada, se acordó del padre. Oiga esto, hermano. Una ocasión, pensando en esta parábola, el Espíritu me habló y me dijo: hay hijos a los que les tengo que quitar todo para que se recuerden que tiene padre. Cardíaco eso, ¿verdad? Si al pródigo no se le termina la plata, ese nunca se había acordado del padre. Pero cuando le faltó, dice, se acordó del padre. Qué triste, hermano, que Dios tenga que usar medidas de dejarnos en la calle para que nos recordemos. Bueno, recordarse, es haber olvidado. Por eso yo le aconsejo que nunca nos olvidemos de que tenemos padre. Y se acordó del padre y regresó, porque dijo: en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen sus 14 tortillas, ¿verdad? Su rimerito. Yo aquí muriéndome de hambre. Y regresó, y dice que el padre lo estaba esperando. Y cuando vio que venía ya en lontananza, allá a lo lejos, dice que el padre salió a su encuentro. Y cuando estuvo frente a frente con él, no le dio tiempo ni de que hablar, hermano, que el pródigo dijo: le voy a decir: padre, pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado. Ya no esperó el padre que le dijese nada. Se echó, dice, a él y lo abrazó y lo besó, viniendo inmundo, viniendo sucio, viniendo con olor a puerco. Entonces Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no conocen al Padre, este es el Padre que yo conozco. Y después dice: un hombre tenía 100 ovejas, pero de repente se pierde una, deja las 99 en el aprisco y va por los collados y las montañas, y cuando la encuentra malherida, la toma, la pone en sus hombros y regresa con la perdida. Otro carácter del Padre. Amén. Y Jesús le dice: porque en esto del reino los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y les dice a los fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el desfile. Híjole, qué fuerte eso, ¿verdad? Mostrando que el Padre estaba recibiendo lo peor del mundo. Y tanto es así, hermano, que cuando el Señor murió en la cruz, al primero que se lleva al paraíso es a un malhechor que estaba a la par de él. ¿Por qué no se llevó al jefe de la sinagoga? ¿Por qué no se llevó al maestro de Jerusalén? Sino que se lleva a un pobre ladrón que le reconoció cuando estaba en la cruz, para decirle a los fariseos: ustedes no conocen al Padre. Yo pregunto esta tarde: ¿conocemos nosotros al Padre? Porque ese es el Padre que muestra la Biblia. Y Jesús fue el primero que utilizó el término Abba, papito. Ténganle confianza, porque no es el Dios terrorista que pintaron los profetas. Es un Padre de amor y de misericordia, que declaró que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahí se quedó la ley de la proporcionalidad. Por un lado, hermano, no le importó eso a Jesús, porque estaba mostrando el carácter del Padre. Amén. Pero si tenemos al Padre, hermano, sintámonos totalmente seguros de que el bendito Padre nos va a quitar todo temor y esclavitud. Aleluya. Gloria a Dios. Voy finalizando. La iglesia victoriosa debe saber que todos los padecimientos de ahora se convertirán en gloria. Romanos 8:18.
Romanos capítulo 8 y verso 18. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Hermano, ¿cuántos hemos sufrido padecimientos? Dichoso usted que no sufre. ¿Cuántos hemos pasado por padecimientos? ¿Levante su mano? Yo también la levanto. Dice la Biblia que estos padecimientos, dice otra versión, no merecen ser comparados con la gloria que va a venir. Porque da la impresión, hermano, que cada padecimiento solo va ensanchando nuestra alma para que cuando venga la etapa de gloria sobreabundemos en ella. Pastor, ¿quiere usted decir que el que más sufre más gloria va a tener? Exactamente. Exacto. Porque el sufrimiento es el camino que nos lleva a la libertad. ¿Por qué sufrimiento? Porque sufre aquel que va en contra de este sistema. Sufre aquel que va en contra de la corriente del mundo. El que va en la corriente está bien, hermano. No le falta nada acá, pero le va a faltar todo allá. En cambio, los que quizás estemos escasos acá, y no me refiero solo a lo económico, vamos a estar abundados allá. Porque los sufrimientos del tiempo presente no merecen compararse con la gloria que está por venir. Yo me atrevo a pensar, hermano, que esa gloria no va a ser eterna. Aquí en la tierra vamos a recibir anticipos ya de esa gloria que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. El enemigo quiere destruir, pero el Padre nos ama y todos los sufrimientos actuales se van a convertir en gloria. Jesús dijo: yo edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque para honra y gloria del Señor somos una iglesia victoriosa en Cristo Jesús, hermanos amados. Vamos de poder en poder, de gloria en gloria, paladeando las victorias de las cuales Cristo nos ha hecho partícipes en este tiempo. Vamos, iglesia, démosle fuerte las palmas al Señor. Etapa de gloria viene para la iglesia, etapa de bendición, promesas cumplidas. No importa el sufrimiento, no importa la lucha, no importa la adversidad, pero el Señor quiere que seamos, hermano, una iglesia victoriosa. Hoy vamos a renunciar a pensamientos de derrota. Hoy vamos a renunciar a pensamientos negativos, a pensamientos de pecado, y vamos a introducirnos a esa etapa bendita en la cual el Señor va a poner en cada uno de nosotros victoria espiritual en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor, hermanitos amados. Vamos a orar al Señor que nos auxilie por su Espíritu Santo y que podamos ser esa iglesia victoriosa. Gloria a Dios. Aleluya. Comienza a orarle al Señor. En tus palabras dile: Señor, yo quiero ser victorioso en ti. Yo no conozco tus pensamientos, hermano. Si tus pensamientos son positivos, gloria a Dios. Pero si hay pensamientos de pecado, de derrota, complejos, hoy es una buena tarde para despojarnos de todo eso y tirarlo a la basura y comenzar a declarar la victoria que Cristo nos ha dado. Yo te veo a ti, hermano, como un vencedor. Yo te veo a ti, hermana, como una mujer de victoria espiritual. Yo te veo a ti trascendiendo en medio de la lucha, saliendo avante en medio de las dificultades. Y si estás pasando por momentos de dolor, no te atemorices. No permitas que el diablo ponga temor en tu corazón, porque los sufrimientos presentes no merecen compararse con la gloria que está por venir. Hoy declaro para tu vida bendición,
del Todopoderoso. Hoy declaro en el nombre de Jesús bendición para tu vida personal. Declaro bendición para tu vida familiar. Declaro bendición para tu vida económica, hermano. Es una tarde en la que el Señor quiere que entendamos en nuestro espíritu que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bendición y no de calamidad. En el nombre de Jesús, hoy declaro sanidad para el pueblo de Dios. Seguimos declarando victoria en la vida de hermana Ingrid Fabiola. Señor amado, por favor, haz tu obra en la vida de hermana Rosanita. Señor, una vez más pedimos la vida de hermano Luis Fernando. Padre celestial, te suplico, mi Dios amado, que toques el cuerpo de este varón, Señor, que es siervo tuyo, que lo restaures, Padre, para que él pueda mostrar, Señor, a todos los que le conocen la victoria de aquel que lo ha llamado de tinieblas a luz admirable. Hoy levanto un clamor por la vida de hermano Luis Fernando, Señor, y te ruego, Padre, que donde quiera que se encuentre en este momento, tu presencia pueda guardarlo, ministrarlo y tocar su cuerpo, Señor bendito. Hoy vamos a despojarnos, hermano, de espíritu de temor. Espíritu de temor desechado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de frustración, de fracaso, se va en el nombre de Cristo. Espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, fuera en el nombre de Jesús. Y que venga la bendición de Dios para que entendamos los planes benditos que Dios tiene, que son planes de bendición y no planes de calamidad. Hoy declaro victoria en el nombre de Jesús en la vida matrimonial de las parejas que forman parte de esta iglesia. Declaro bendición en esta tarde y declaro, hermanito amado, que el Espíritu Santo va a traer a tu vida una fuente de bendición y de revelación. El Espíritu Santo quiere esta tarde visitarte. El Espíritu Santo quiere esta tarde quebrantar tu alma. El Espíritu Santo quiere descender hoy y llenar tu vida espiritual. El Espíritu Santo quiere devolverte lo que Satanás te ha robado. Es una tarde de restitución. Es una tarde en la que Dios va a ordenar que el diablo restituya aquello que te ha robado. Si te ha robado la paz vuelve a tu corazón. Si te ha robado la bendición, vuelve la bendición a tu vida. Si te ha robado el espíritu de búsqueda, hoy regresa esa búsqueda a tu corazón. Si el diablo te ha robado la devoción por Cristo, hoy el Espíritu Santo vuelve a prender la llama de tu primer amor. Oh, Espíritu Santo, haz tu obra. El Señor Espíritu esta tarde va a libertar al pueblo de Dios. Se rompen ataduras en el nombre de Jesús. Se rompen maldiciones, atavismos en el nombre de Jesús. Hoy ordenamos que se reduzca la impotencia total. Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presentó al pastor Luis Alberto Palacios en el programa Consejo, Verdades Bíblicas. Para oración y consejería, comunícate a los teléfonos 57 43 16 29 y 79 34 57 59. O visítanos en www.ministeriosvisiondefe.org. Dios te bendiga.